Hola, bienvenidos. Hoy vamos a comenzar con un nuevo sistema de diseño de mosaicos islámicos. Así como en los capítulos anteriores demostré que gran parte de los mosaicos islámicos estaban diseñados, estaban diagramados a partir de un esquema de módulos canónicos, queda aún una importante porción de diseños que responden a otro esquema de diagramación. Nada de lo que ocurre en estos diseños está librado al azar, sino que está supeditado a la intención secreta de poder plasmar intención, diseño, mensaje y transmitirlo a los contempladores, creando así una forma de irradiación. En este caso, lo que veremos en este capítulo y en los próximos siguientes, el diseño está basado en los wafik, es decir, lo que conocemos habitualmente como cuadrados mágicos. Este wafik es muy particular, tiene un tamaño considerable, es de 9 casillas por 9 casillas y se numera de la siguiente manera. En la primera columna, a la izquierda, se escriben los números del 1 al 9. Y al igual, en la primera fila superior, también del 1 al 9. Todos los demás casilleros son una consecuencia de esta primera disposición, dado que en estos casilleros vacíos lo que se coloca es el producto de la columna por la fila. Es decir, en la segunda fila, en la casilla de la segunda fila, segunda columna, va el número 4, dado que 2 por 2 es 4. En la casilla de la tercera fila y tercera columna va el valor 9, dado que 3 por 3 es 9. Ahora bien, por ejemplo, en el valor correspondiente a la cuarta columna, cuarta casilla, 4 por 4 nos da 16. Pero no vamos a escribir ese valor, sino que lo vamos a resumir a un solo dígito. Y esto se realiza mediante la suma de sus unidades, es decir, de los números que lo componen. Es una reducción numérica. 16 sería 1 más 6 igual 7. 7 es el valor que se coloca en dicha casilla. Y así se van llenando todas las demás casillas hasta completar íntegramente el wafik. Esto podrá parecer que las casillas tienen una distribución numérica algo azarosa, sin embargo no es así. Están completamente ordenados los valores correspondientes a cada número. Es decir, si observamos la distribución del número 1, veremos que forma un diseño. Vamos uniendo los puntos del número 1 y nos forma un diseño que podríamos, uniendo algunos puntos más con algunas líneas, podríamos ver que son dos triángulos y un rectángulo. Muy bien. Así podemos hacer con los demás números, con el número 2, el número 3, el número 4. Pero vamos a descubrir que los demás números, el 5, 6, 7, 8, son una repetición de los diseños anteriores. De tal modo que el patrón que corresponde al número 8 es el patrón que corresponde al número 1. 8 y 1 dan 9. Todo esto redunda, en definitiva, redunda al valor 9. El patrón que corresponde al número 2 es complementario con el patrón que responde al número 7. Y así el número 3 con respecto al número 6 y el número 4 con respecto al número 5. Y el número 9 hace un patrón completamente especial y único. Es
un perfil particular, que no tiene simétrico. Muy bien. Ahora, lo que hemos logrado con esta distribución es tener, si observamos un diagrama, por ejemplo el diagrama del número 3, es obtener una diagramación que responde a una estructura matemática, dado que los vértices están siendo ocupados por valores numéricos. Entonces, es aquí donde interviene el upshot. Por ejemplo, vamos a ver el valor del número 3. Esto nos da como resultado un octógono semirregular. Pero también podemos trazar otras líneas diferentes, no trazar simplemente el perímetro, sino de unir algunas líneas entre sí para hacer resaltar un patrón específico. Hay muchas posibilidades de combinación, pero aquí vamos a usar una en específico que nos va a dar algo completamente inteligible. Y podremos unirlo de tal manera que nos quedan determinados dos cuadrados mayores, dos cuadrados menores y un rectángulo. Esta proporción que se da, los rectángulos más grandes podrían ser más grandes, pero no lo permite el diagrama en sí, ¿sí? Lo podríamos hacer fuera de este diagrama y hacer otras proporciones diferentes, pero no serían estas. Y podemos ver que este patrón es exactamente idéntico al diagrama de un alicatado que está en la madrasa Buinania, en Meknes, Marruecos. Y vean cómo encaja a la perfección este pattern en el original. Es decir, que los maestros artesanos, los diseñadores, los Naqshbandi de la época, sabían realmente lo que estaban haciendo, el diseño que estaban colocando de una manera tan sutil, también tan penetrante, logrando meter alma en el diseño primordial. Muy bien, observemos también que está algo disimulado el diseño original, dado que el cuadrado ha sido superpuesto sobre sí mismo para dar origen a una estrella de 8. Este es un toque de estilismo, de belleza, que por ello no lo aleja del significado original del diseño. Hasta aquí está todo bien, pero ahora les voy a mostrar algo que no se ha visto hasta ahora. Y volvamos al Wafik y el diagrama empleado. Así podemos ir sumando los valores por los cuales es recorrido el trazado de este diseño. Y si sumamos todo, el valor que se obtiene es 48. Pero hay algo más, y es que este diseño no está solo, sino que tiene su complementario, que también podría ser válido para diseñar el diagrama que hemos visto de Buinania. Y ese valor es el diagrama que corresponde al número 6. Y si recorremos sumando todos los vértices de este diagrama, vamos a constatar que el valor total de la suma es 60. 48 para el número 3, 60 para el número 6. Esto es muy interesante, dado que estos dos son valores muy significativos en lo que refiere al Tauhid, y también la suma de los mismos, de 48 más 60. Vemos qué significan estos valores. 60 significa en Abjad Hu Ilahun Ahadun, que significa Él es un Dios uno. Y también representa a la frase Hu al-Wahidu, Él es el único.
El valor 48 significa en Abjad la wahidun, que quiere decir ciertamente uno. Y la suma de ambos valores, 48 más 60, nos da el colofón de este conjunto de aseveraciones, que es el valor 108 y la palabra hakun, que significa verdadero. Así podemos armar una frase diciendo: Él es un Dios uno, el único, ciertamente uno, verdadero. Está clarísimo el motivo del diseño. Aquí no hay nada liberado a la inconsciencia, está todo deliberadamente escrito en un lenguaje inspirado, que el ser humano solamente puede utilizar. Está más allá, considero, no solamente el diseño en sí, sino toda la estructura del idioma, de la estructura del número, la estructura de las letras, los diseños. Es todo tan complejo para que logre dar una significación, que esto no puede ser otra cosa que un lenguaje inspirado. Y para finalizar, voy a ir un poco más allá presentando un diseño propio derivado del que hemos visto y que consiste en la superposición de estos cuadrados, el número 3, de estos diagramas, del número 3 y el número 6. Y nos da este diseño, el cual lo superponemos uno sobre otro, y así queda el diagrama distribuido. Lo podemos colorizar, también aquí le he agregado las estrellas de 8 correspondientes, siguiendo con el pattern tradicional marroquí, y colorizarlo. A mí me gusta colorizar tratando de representar al mundo que vivimos. El mundo que vivimos uno lo puede imaginar como quiera. Uno puede pensar que es Dunya y es un lugar de sacrificio y esfuerzos. Es verdad, pero no es solamente eso. Este mundo realmente es un paraíso. Se nos ha dado un lugar bellísimo, hermoso, es un paraíso para vivir. Todos podríamos vivir bien, pero somos los propios seres humanos quienes lo hemos convertido a este paraíso en un purgatorio. Pero realmente la intención, no hay que olvidarse de que este mundo es hermoso. Es hermoso. El problema son los humanos, pero el mundo en sí es hermoso. Todo lo que hacen los humanos aquí es una consecuencia de ellos mismos, tanto para mal como para bien. Así que hay muchas personas que pasan por este mundo para arruinarse y otros pasan para enriquecerse. Y volviendo a la colorización, he elegido los colores que auguran un sereno atardecer. El azul del cielo, el aparecer progresivo de las estrellas, el ingreso de la calma a la sombra y en la contemplación de un amarillo y anaranjado atardecer. El valor 108 corresponde a Hakun, como vimos también, pero tiene otra significación que podemos armar la frase Laka Jannatun, que significa para ti un jardín. Gracias por venir
y los espero, si Dios quiere, en el próximo capítulo.